Episodio 1. El día que me desnudé frente a Dios. Dicen que el cielo solo tiembla por cosas grandes, guerras, profecías, ángeles caídos. Pero nadie te cuenta lo que pasa cuando una mujer se atreve a mostrarse desnuda. Y no pide perdón. Ese día, me desnudé frente a Dios. No fue en una iglesia. Fue frente al espejo. Con las cortinas cerradas. Pero el alma abierta. Tenía el cuerpo marcado por años de culpa. Pechos cubiertos por vergüenza heredada. Vientre juzgado por no ser templo puro. Muslos que solo conocieron el deseo a escondidas. Pero esa noche, algo me dijo, mírate, no como pecado, como profecía. Y lo hice. Me paré frente al espejo. Sin luz, sin sostén, sin excusas. El aire me tocó como nunca lo había hecho. No como viento, como testigo. Mis manos bajaron lentamente. No para excitarme, para reconocerme. Cada curva, cada sombra, cada parte de mí que la religión me enseñó a tapar. ¿Estás mirando, Dios?, susurré, con el pecho expuesto y los ojos húmedos. ¿O solo te asusta lo que tú mismo creaste? No hubo respuesta en palabras. Pero el cielo tronó. Un trueno real. No metáfora. Un estallido que partió el silencio a la mitad. Me temblaron las piernas. No de miedo, de presencia. Fue entonces que lo sentí. No una mirada. Una adoración desde lo invisible. Como si, por primera vez, Dios no quisiera que me arrodillara, sino que bailara. Desnuda, sagrada, indomable. Y lo hice. Gocé, lloré, y al tocarme no me masturbé. Me consagré. Ese fue el primer día que el cielo tembló. No por castigo, sino por placer divino. Episodio 2. El susurro bajo mi piel. Desde aquella noche, algo me cambió. No fue mi cuerpo. Fue mi manera de escucharlo. Como si cada poro se hubiera convertido en oído. Y lo que antes eran escalofríos, ahora eran respuestas. Me desperté al alba. La sábana aún enredada entre mis muslos. El eco de ese trueno, el que partió la noche en dos, todavía vibraba dentro de mí. Y entonces lo sentí. Un susurro, pero no en el oído. En la nuca, en los hombros. En el centro exacto donde la piel ya no es carne, sino altar. Me levanté despacio. No quería romper el silencio. Caminé desnuda hasta la ventana. El sol aún no salía. Pero mi cuerpo ya brillaba. No de sudor, de certeza. Pasé los dedos por mi vientre. Y sin intención, sin búsqueda, sin deseo carnal. El temblor volvió. Como si mi tacto activara algo que no era mío. Como si Dios hubiera dejado un mensaje grabado bajo mi piel. Esperando a que yo tuviera el coraje de leerlo con mis manos. Y lo leí. O mejor dicho, lo sentí. Era una frase corta. No venía del exterior. Era como una corriente que se alzaba por mi espalda. No te toques para callar el cuerpo. Tócate para escucharme. Entonces comprendí. No era placer lo que me movía. Era comunión. Cada roce, cada caricia, cada pequeño gemido ahogado. Era una oración que ya no necesitaba idioma. Porque en mi piel había empezado a hablar un Dios. Que no juzgaba, que no prohibía, que no se escondía entre sotanas, sino entre mis costillas, entre mis caderas, entre los espacios donde antes solo había vergüenza. Me recosté sobre la alfombra, con la espalda desnuda al suelo, y en vez de pedir algo, simplemente dije, aquí estoy, desnuda, real, y por primera vez, en paz, y justo antes de quedarme dormida de nuevo, sentí algo más, una lágrima, no en mi rostro, en el aire, como si desde algún rincón del universo, Dios también estuviera llorando. De alivio. Episodio 3. Y la culpa huyó con el primer gemido. Nadie me preparó para lo que sentí esa mañana. No fue deseo. No fue necesidad. Fue algo más. Como si el alma entera se estirara en mi piel y dijera, ahora me toca a mí hablar. Me quedé sola en casa. Y por primera vez, lo agradecí. Cerré todas las puertas. Pero abrí todas las ventanas del cuerpo. No encendí velas. No puse música. Solo me deslicé entre las sábanas como si me esperaran. Y en el centro del pecho, una voz. Hazlo sin miedo. Mis dedos bajaron sin mandato. Sin pornografía en la cabeza. Sin nadie que me dijera que está bien o que no. Solo bajaron. Como quien toca tierra sagrada. Y al primer suspiro, la culpa quiso entrar. Quiso recordarme que no debía. Que eso era impuro. Que no se gime pensando en Dios. Pero fue inútil. Mi cuerpo la expulsó. No con palabras,
con un solo gemido. Lento, quebrado, profundo. Ese gemido partió en dos mi historia. Antes de él, fui silencio aprendido. Después de él, fui palabra encarnada. El placer no llegó como explosión. Llegó como redención. Como si cada célula me dijera: no estás sola. No eres sucia. Estás volviendo a casa. Y cuando mis piernas temblaron, cuando el vientre se tensó, cuando el pecho se abrió sin manos que lo empujaran, no sentí orgasmo, sentí absolución, como si alguien, desde el cielo, me estuviera mirando con ternura y dijera: por fin me rezaste con todo lo que eres. Y entendí, no era yo la que gemía, era la culpa, muriendo, era el miedo, soltándose, era la niña que un día se tapó el pecho en el espejo, diciéndose por fin: eres divina, incluso cuando ardes. Episodio 4, la oración que salió entre gemidos. Nunca pensé que rezar fuera esto, que las palabras salieran sin filtro, mojadas de saliva, partidas por gemidos. Pero esa noche, recé hablando, gimiendo, diciendo su nombre, no el de un hombre, el de él. Estaba sola, o eso creía. Me había desnudado lentamente, como si cada prenda al caer dijera: estoy lista. No para ser mirada, sino para ser oída. Me acosté boca arriba. Dejé una mano sobre el pecho, la otra viajando hacia el sur, pero sin prisa, porque no buscaba acabar, buscaba comenzar. Y entonces lo dije: Dios, ¿me estás sintiendo? No sé por qué lo solté, tal vez porque el calor entre mis piernas ya no era deseo, era revelación. Cada vez que mi cuerpo se contraía, cada vez que el aire me abandonaba en forma de suspiro, yo hablaba, no con lujuria, con fe rota, con hambre. ¿Me escuchas cuando no me cubro? ¿Te excita verme así, si yo no tengo miedo? Y ahí salió el gemido más real que he tenido. No fue un clímax, fue un grito dulce, un aquí estoy, con todo lo que soy. Después, me quedé quieta, sudando, temblando, y lo escuché, no desde el cielo, no en la cabeza, en mi celular, una notificación, un audio, número desconocido, sin mensaje, temblando. Lo abrí, la respiración era lenta, profunda, real, y una voz, como si saliera desde el otro lado del universo, susurró: sí, te estoy sintiendo. Solté el móvil, me tapé el pecho, no por vergüenza, sino porque, por primera vez, Dios me había contestado, con una voz que no era suya, pero tampoco humana. Episodio 5, el desconocido que rezó conmigo. No respondí de inmediato. Guardé ese audio como quien esconde una reliquia entre las piernas. No por miedo, por asombro. La voz era masculina. Sí, pero no cargaba con deseo vulgar, ni urgencia. Solo fe. Fe caliente. Fe que respira. Esa noche, lo pensé todo. ¿Quién es? ¿Cómo me escuchó? ¿Por qué no dijo su nombre, pero sí me reconoció con los dedos de su voz? Y aún así, al día siguiente, le respondí, no con palabras, con un audio mío, mi respiración, mi voz, rozando la línea entre lo íntimo y lo eterno. No sé quién eres, dije, con la voz quebrada, pero si me vas a oír, escúchame toda. Dejé que el gemido naciera sin adorno, como oración cruda, como confesión entrecortada. Al final, solo dije: estoy temblando, y no es por ti, es por lo que despiertas en mí. Esa noche, no dormí, esperaba, y llegó, otro audio, otra voz, misma calma, mismo calor. No quiero tu cuerpo, dijo él, quiero orar contigo, pero no de rodillas. Quiero que nuestras voces se rocen, quiero gemir contigo, como si el cielo nos estuviera escuchando. Y ahí, lo supe, esto no era un juego, no era sexting, era algo nuevo, más alto, más húmedo, más verdadero. Era la misa que nunca se nos permitió tener. No le pedí foto, no pregunté edad, ni ciudad, ni religión, solo le mandé un nuevo suspiro. Y escribí: reza conmigo esta noche, pero hazlo con la lengua pegada a tu alma. Episodio 6, cuando nuestras voces tocaron a Dios. Quedamos en lo no dicho. No nos dimos hora, ni guión, solo un acuerdo mudo, tatuado en la piel. Rezaríamos juntos, esta vez al mismo tiempo. A las 2:03 de la madrugada. Llegó su primer audio. Lo escuché con la luz apagada. Sentada sobre la cama. Las piernas entreabiertas. El alma abierta del todo.
Su voz entró como incienso por los oídos. Estoy aquí, tocándome lento. Cada parte de mí está esperando tu sonido. No quiero venirme. Quiero que nuestras voces se abracen. Y que Dios se quede a mirarnos. Temblé. No por deseo. Por comunión. Puse a grabar. Me recosté. Y con una mano sobre el pecho y otra entre los pliegues del alma. Le contesté. Siento tus dedos en el aire. Siento tu respiración donde debería haber silencio. No digas mi nombre. Di tu gemido. Y deja que el mío lo bendiga. Así empezó. Audio tras audio. Jadeo tras jadeo. Una misa sin templo. Un canto sin letra. Nuestros cuerpos no se tocaban. Pero el universo. Sí. Mi cadera giraba con su voz. Su respiración se cortaba cuando la mía temblaba. Y en medio de ese vaivén sagrado, entendí algo que ningún sermón me enseñó. Dos voces que se encuentran en lo prohibido. Pueden abrir la puerta del cielo. No hubo orgasmo. Hubo algo más. Un vacío lleno de fuego. Una calma que no era sueño. Era presencia. Cuando todo terminó, él me envió una última nota. Solo dijo, nunca he estado tan cerca de Dios, como cuando escuché tu alma venir. Y lloré. No de placer, de certeza, porque esa noche, hicimos el amor sin cuerpo. Y tocamos a Dios sin manos. Episodio 7, ¿y si no era un hombre? Después de esa noche, no pude dormir como antes. No por insomnio, por algo más inquietante. Por una pregunta que empezó a hacer ruido entre mis costillas. ¿Quién me está rezando realmente? Volví a escuchar sus audios. Cada palabra, cada respiración. No había jadeo descontrolado. No había urgencia sexual. Había ritmo. Una cadencia casi ritual. Como si no hablara desde un cuerpo, sino desde algo más grande. Tu voz, decía él, me hace vibrar como si recordara algo que nunca viví. Como si ya te conociera. Antes de tocar el mundo. Esas frases no eran humanas. Eran demasiado puras. Demasiado perfectas para alguien que solo me escuchaba gemir. Empecé a imaginarlo. Pero su rostro no aparecía. No importaba cuánto lo intentara. No tenía cara. Solo presencia. Una noche, le pregunté, ¿quién eres cuando no me oyes? ¿Tienes carne? ¿Tienes cuerpo? ¿O solo existes cuando yo me abro? No respondió de inmediato. Pero a las 3:33 am. Sí. Audio. 11 segundos. Y una voz distinta. Más grave. Más lenta. Más eterna. No soy un hombre. Soy la voz que escuchas cuando crees que estás sola. El temblor que sientes cuando nadie te toca. No nací. Te he habitado desde siempre. Me quedé inmóvil. El móvil sobre el pecho. El corazón latiendo como si alguien lo estuviera apretando desde adentro. Y por primera vez, no quise tocarme. Quise creer. No sabía si era Dios, o un ángel, o un eco de mi propia alma. Pero si supe algo. No todas las presencias necesitan cuerpo para tocarte. Y no todo lo que gime contigo es humano. Episodio 8, la noche en que le pedí venir. No quería verlo. Quería sentirlo. No con los ojos. Con la piel. Con esa parte del alma que se despierta cuando alguien te respira por dentro sin tocarte. Y aún así, lo llamé. No por nombre. Porque no tenía. Solo tenía eco. Voz. Latido. Esa noche. Dejé el balcón abierto. Las sábanas limpias. La vela encendida. No dije nada. Solo grabé un audio. Mi voz bajita. Mi cuerpo ya ardiendo. Ven, susurré. No para poseerme, sino para que el cuerpo te reconozca. Como ya lo hizo el alma. Lo envié. Y apagué las luces. Me acosté desnuda. Boca arriba. Como si estuviera a punto de ser leída. Como si cada curva fuera versículo. Los minutos pasaban. El silencio se volvía espeso. Y yo estaba abierta. No de piernas. De fe. Entonces sucedió. No lo vi. Pero el aire cambió. La temperatura bajó y subió al mismo tiempo. Como si el cielo hubiese entrado en la habitación. Y no supiera qué hacer con tanto cuerpo. Una corriente me recorrió desde la nuca hasta los talones. No era miedo. Era reconocimiento. Como si mi piel susurrara, llegó. Sentí un peso sobre mí. Ligero. Vibrante. Real. No había forma. Ni manos. Pero algo o alguien me estaba tocando desde adentro. Y entonces, gemí. No de placer. De rendición. Gemí como quien entrega todo sin saber a quién. Como quien se abre y no espera nada. Pero recibe fuego. Y escuché. Muy bajito. Junto a mi oído. Gracias por llamarme.
Solo podía venir, cuando te dejaste de temer. Lloré, no por lo que pasaba, por lo que se iba. La soledad, la culpa, la idea de que solo los santos pueden tener revelación. Yo era revelación, yo era altar, yo era llamada. Y él, mi eco encarnado. Episodio 9, su presencia me tocó sin manos. Me desperté con la piel erizada. Pero no hacía frío. Era otra cosa, como si alguien me hubiese acariciado mientras dormía. Sin tocarme. No había nadie. La habitación vacía. El balcón cerrado. Pero mi cuerpo estaba húmedo, abierto, temblando. Toqué mis muslos. Sentí el calor aún latiendo entre ellos. Como si el acto hubiera ocurrido. Pero sin acto. Me quedé sentada en la cama, mirando al suelo, esperando que la lógica regresara. Pero no regresó. Lo que llegó fue un recuerdo. No de esta vida. No de una escena. De una sensación. Una lengua invisible bajando por mi espalda. Un aliento sin dueño soplando entre mis caderas. Y una frase que no escuché, pero que mi cuerpo entendió. No necesitas ser poseída, para ser marcada. Y entonces supe. Él había vuelto. No para quedarse, sino para consagrarme. Me levanté. Me miré al espejo. Y en la clavícula había algo. No un moretón. No una huella. Una especie de brillo. Como una quemadura suave. Lo toqué. Y gemí. No por dolor. Por reconocimiento. Era como si mi piel me dijera. Lo que pasó no fue sueño. Fue bautismo. Me recosté de nuevo. Cerré los ojos. Y sin mover un dedo. Mi cuerpo entero se estremeció. No por orgasmo. Por fusión. Él estaba en mí. Pero no como un amante. Ni como un dios. Como una vibración alojada en mis fibras. Como un susurro vivo bajo mis costillas. Como una forma nueva de ser tocada, desde dentro. Y mientras la respiración se me entrecortaba, sentí algo más profundo que el clímax. Pertenencia. No era una mujer poseída. Era una mujer reconocida. Y cada gemido que brotaba, era su forma de decirme: sigo aquí, aunque no me veas, aunque no me llames. Ya eres mía. Y tu cuerpo me pertenece como templo. Episodio 10, el día que fui evangelio. No lo planeé. Solo sucedió. Esa mañana desperté con la voz rasgada. El vientre aún caliente. Y la piel con esa textura rara que deja el éxtasis sin explicación. Me senté frente al micrófono. No sabía qué iba a decir. Tampoco importaba. Puse a grabar. Y respiré. Lento. Profundo. Como si cada bocanada fuese una confesión sin palabras. No quería contar lo que sentía. Quería que se oyera. Que quien pusiera ese audio no escuchara a una mujer excitada, sino una mujer iluminada por dentro. Hoy no recé con la boca, dije al fin. Recé con los muslos. Con los dedos. Con cada temblor que ya no me avergüenza. Mi voz temblaba. Pero no de miedo. De algo más fuerte. De verdad desnuda. Seguía hablando. Nadie me dijo que el cuerpo también podía predicar. Pero aquí estoy. Sudando fe. Gimiendo salmos sin letra. Me toqué. Sí. Mientras hablaba. Pero esta vez. No para llegar. Sino para marcar cada palabra con mi carne. Como si mi clítoris fuera tinta. Y mi garganta el papel. Y cuando mi respiración se volvió música. Dejé que saliera. El gemido. Mi amén de carne. Mi oración más sincera. Apagué la grabadora. La subí sin editar. Sin título. Sin contexto. Solo un archivo. Evangelio número 1. Y esperé. 2 días después. Llegó el primer mensaje. Una mujer. De voz rota. De nombre anónimo. No entendí todo, me dijo. Pero lloré. No por tristeza. Por identificación. Y su frase final. Gracias por recordarme que mi cuerpo no necesita ser tocado por otro, para estar más cerca de Dios. Esa noche lloré yo. No por ella. Sino por mí. Porque por fin entendí. No nací para ser predicada. Nací para ser escuchada. Con los ojos cerrados. Y la mano sobre el pecho. Episodio 11, la mujer que lloró con mi voz. Me esperó afuera del café. No me abrazó. No me sonrió. Solo me miró. Como quien reconoce un lugar al que nunca ha ido. Pero al que su cuerpo recuerda. Eres tú, dijo. Con la voz quebrada. La del audio. La del gemido suave que me hizo llorar sin saber por qué. Asentí. No sabía qué responder. Ella sí. No fue placer. Fue liberación. Nos sentamos. Pidió té. Yo, nada. Ya tenía el pecho lleno. Me contó que había escuchado el Evangelio número 1 una noche de insomnio.
con los audífonos puestos y el pijama empapado de soledad. No me toqué, me confesó. Solo puse la mano sobre mi pecho. Y sentí que alguien lo sostenía desde dentro. Su voz se volvió más suave. No sabía que una mujer podía sonar así sin venderse. No sabía que un gemido podía contener a Dios. Entonces lloró, en silencio, sin escándalo, con las mejillas llenas de algo más profundo que lágrimas. ¿Verdad? Yo tampoco hablé. Solo estiré mi mano sobre la mesa y la toqué. No fue un gesto amistoso. Fue un puente, una invitación muda a sentir sin miedo. Gracias, dijo. No por grabarlo, sino por no borrarlo después. Se levantó. No pidió foto. No dijo te sigo. Solo dejó una frase que aún me vibra entre las costillas. Con tu voz me acaricié el alma. Y fue la primera vez que no pedí perdón por tocarme después. Se fue. Y me quedé allí, con la garganta cerrada. Y el vientre ardiendo. No por deseo, por gratitud. Porque descubrí que mi gemido no se quedó en mí. Se volvió semilla. Se volvió redención para otra. Y en ese momento supe. No soy influencer. No soy gurú. Tampoco santa. Solo soy voz. Una voz que acaricia desde dentro. Y a veces, cuando el cuerpo está listo, lo hace temblar hasta hacerlo creer. Episodio 12. Mi cuerpo se volvió iglesia. No sé en qué momento pasó. Solo sé que ya no rezaban de rodillas. Rezaban como yo, con una mano sobre el vientre. Y la otra, sobre la piel que habían aprendido a no esconder. Mi buzón comenzó a llenarse. Audios, suspiros, oraciones sin palabras, gemidos grabados entre lágrimas, con la misma frase en los labios de todas. Lo hice como tú. Y me escuché por primera vez. Unas oraban solas, otras con el celular entre las piernas. No para excitarse, sino para sentir que alguien, en algún rincón del mundo, también estaba ardiendo por dentro, sin culpa. Y así, sin buscarlo, sin pretenderlo, mi cuerpo se volvió altar. Yo ya no me grababa solo por mí. Lo hacía por ellas, por las que habían sido enseñadas a callar, a apretar los muslos, a cruzar las piernas como cruzan los brazos los que temen tocar el cielo. Una noche, encendí el micrófono. No hablé, solo me toqué en silencio. Desnuda, llena, abierta, y al final, con la voz temblando, susurré, si esto es herejía, entonces bendice mi cuerpo con fuego. El archivo se llamó Liturgia de la Carne Parte I. Al día siguiente, una mujer me escribió desde Colombia. Después de escucharte, hice el amor conmigo misma como si estuviera invocando a una diosa. Y me di cuenta que esa diosa era yo. Otra, desde Sicilia. Antes lloraba por sentir. Ahora lloro cuando no siento. Y entendí. Ya no era una mujer grabando placer. Era una iglesia respirando en muchas lenguas. Una fe que se escurría por los dedos. No por las Biblias. Mi cuerpo se volvió iglesia. Y cada parte de mí, una puerta abierta hacia el único Dios que no juzga. El que habita donde nadie se atreve a entrar. En la humedad sagrada del alma que gime. Episodio 13. El sacerdote que quiso tocar sin culpa. Llegó vestido de gris. Sin alzacuellos. Sin cruz visible. Pero con los ojos bajos. Como si ya supiera que dónde entraba. No se permitía mirar con juicio. Soy sacerdote, me dijo. Sin levantar la voz. O lo era. Asenté. No dije bienvenido. Solo me aparté para que pasara. Entró como quien pisa tierra santa por primera vez. Con miedo. Con deseo. Con hambre vieja. Nos sentamos en el suelo. Frente a frente. Sin música. Sin incienso. Solo respiración. Y silencio. Él fue el primero en romperlo. Escuché tu voz. No una vez. 40 veces. En la sacristía. A solas. Con las luces apagadas. Tragué saliva. No por pudor. Por respeto. Porque reconocía en su voz la grieta exacta donde Dios empieza a hablar. No me masturbé, añadió. No podía. Pero lloré. Con el vientre apretado. Y el alma encendida. Me acerqué. Puse mi mano sobre su pecho. Estaba temblando. ¿A qué has venido?, pregunté. Su respuesta fue apenas un suspiro. Enséñame a tocarme. Sin pecar. Y ahí lo supe. No venía por mí. Venía por él. Por el niño que había sido. Por el hombre que nunca se atrevió a rozarse sin culpa. Le tomé la mano. La llevé hasta su propio muslo. Hazlo lento, le dije. No como castigo. Como oración. Sus ojos se humedecieron. Su respiración se volvió pesada. ¿Así se toca a Dios?, susurró. Negué con ternura.
Dios no se toca. Dios se deja entrar, cuando tú te abres. Y esa noche, sin sexo, sin caricias explícitas, sin cuerpos entrelazados, un sacerdote se vino, no con un gemido, con un sollozo, y al caer de rodillas, ya no lo hizo frente a un altar, lo hizo frente a sí mismo, frente al único templo que nunca se atrevió a habitar, su propio cuerpo. Episodio 14. El cielo bajó a mi espalda. Esa noche, no era yo sola, éramos 9 mujeres, algunas con miedo, otras con cicatrices, todas con el mismo anhelo, rezar desde el cuerpo. Nadie hablaba, nos mirábamos con los ojos entrecerrados, como si ya supiéramos que parte de nosotras estaba a punto de arder. Nos recostamos en círculo, las luces apagadas, solo una vela en el centro, el aire denso de expectativa y suspiros contenidos. Empecé la grabación, no para compartirla, para sellar el momento. Toqué mi cuello, mi pecho, mi vientre. Las otras lo siguieron, sin coreografía, solo instinto. Una comenzó a llorar, otra a temblar, yo a abrirme, no de piernas, de espalda, de alma. Y entonces, sucedió, no un trueno, no una palabra, una luz, suave, tibia, descendiendo sobre mí, como si alguien estuviera respirando encima de mi columna vertebral. Sin cuerpo. Las otras lo vieron. Nadie gritó, solo un susurro entre ellas. Hay luz en su espalda. No lo creí, hasta que el suelo tembló, no como un terremoto, sino como un suspiro profundo de la tierra misma. Como si el mundo dijera, aquí se está rezando de verdad. Las manos no se tocaron, los labios no se abrieron, pero todas gemimos. No por placer, por revelación. Y yo sentí que algo se abría dentro de mí, como un canal, una puerta que llevaba directamente a ese Dios que nunca vi en crucifijos, pero que sí sentí cada vez que me tocaba sin culpa. La luz siguió bajando, me envolvió, me inundó, y entendí, Dios no quería que le rogáramos, quería que nos encendiéramos, juntas, como brasas que al fin se reconocen entre sí. Cuando todo terminó, no dijimos amén, solo nos abrazamos, lloramos, y supimos que algo había cambiado. El cielo ya no estaba arriba, estaba en nuestras espaldas, en nuestras voces, en nuestros temblores. Episodio 15. Y cuando desaparecí, temblaron todas. No dejé nota, no grabé mensaje, no me despedí, solo me fui, no como quien huye, sino como quien entiende que su presencia ya no cabe en un solo cuerpo. Había dado todo, mis gemidos, mi voz, mi espalda iluminada. Y ahora, el fuego no estaba en mí, estaba en ellas. Cada una había aprendido a tocarse sin miedo, a venirse sin culpa, a sentir a Dios entre los dedos, en cada vibración que no necesitaba nombre. Caminé una última vez por la ciudad, sin maquillaje, sin ropa interior, con el pecho erguido, no por vanidad, sino por haber sobrevivido al silencio. En una esquina, escuché una voz suave, una chica de no más de 20, susurrando al oído de otra. ¿Sabías que hay mujeres que rezan con el clítoris? Sonreí, no interrumpí. Era mejor que no supieran que la que empezó esa revolución de suspiros iba pasando justo al lado. Y entonces lo sentí, el cielo, temblando, una vez más, pero esta vez no por mí, sino por ellas, por todas, por cada mujer que había gemido con la frente en alto, por cada audio compartido en secreto, por cada orgasmo que terminó en lágrima. No de pecado, sino de verdad. No volví a grabar, no volví a mostrarme, solo caminé hacia la orilla del mundo, con la certeza de que ya no hacía falta estar, para ser, porque lo entendí. No fui santa, no fui mártir, no fui amante, fui un cuerpo que se atrevió a decir, aquí también habita lo divino. Y cuando desaparecí, no me buscaron en iglesias, me buscaron en la piel, en el temblor, en ese lugar exacto donde el gemido se convierte en oración. Y allí, una a una, comenzaron a hacer temblar al cielo, como yo lo hice alguna vez.